Bueno, bienvenidos al curso de C#. Vamos a usar este material, que fue una publicación escrita con R Markdown y con Bookdown, básicamente con Bookdown, bajo RStudio, que fue escrito, que lo escribí en el 14 de julio de este año. Pero en vez de empezar con conceptos iniciales, vamos a empezar directamente con el capítulo 2, que es cómo hacer con C# los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación hoy en día. Y básicamente en el segundo párrafo hay algo que lo voy a leer detenidamente para insistir, para aquellos que no sepan qué son los objetos en la programación orientada a objetos. Los objetos se utilizan como metáfora para emular las entidades reales del negocio a modelar. Por ejemplo, supongamos que estamos yendo a un banco cualquiera, el que más le guste, que nos pidieron que hagamos un sistema de sus necesidades de tratamiento, de lo que normalmente en el sistema se conocen como CRM, es decir, Customer Relations Management, o sea, las relaciones con nuestros propios clientes. Entonces uno va al banco y averigua que el banco tiene clientes en los cuales hacen depósitos, extracciones y operaciones bancarias a través de sus cuentas bancarias. Vemos en el hall que pasan clientes que son de un sexo masculino, de sexo femenino, unos rubios, otros morochos, otros con un determinado color de ojos, pero en realidad todos esos datos no nos importan. El cliente se llama Pepe y María, y es el nombre lo único que nos interesa. Eso es el concepto de simular la realidad en el concepto del paradigma. Hay muchos lenguajes de programación que utilizan objetos que están llamados prediseñados y que cuando uno instala ese tipo de lenguaje, esos objetos prediseñados son los que se suelen llamar objetos built-in, o sea, construidos dentro del sistema, que están distribuidos en los conceptos de librería, bibliotecas, como las quieran llamar, o libraries, como los llaman los americanos. Pero muchos lenguajes, obviamente C# también, permiten que nos creemos nuestra propia biblioteca para usar nosotros o difundir dentro de nuestra organización y de armar lo que se conoce con el concepto de qué es una biblioteca y cómo hago yo para no reinventar la rueda. Es decir, si alguien ya hizo algo que a mí me sirve, usarlo. O sea, reutilización del código es el término que usamos. Todas esas técnicas que están ahí, herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento, los vamos a ir viendo a lo largo de esta charla o de sucesivas charlas para entender qué son los principios que podemos llamar principios del paradigma. Es un uso en los 90, o sea que en realidad el concepto apareció en los 90, y básicamente ahí hay una lista de 3 lenguajes que los usan, y 3 lenguajes de los muchos que ahora enseguida vamos a mostrar, como C#, Java y obviamente C++ también, al revés, ¿no? En el orden cronológicamente. Primero apareció C++, después Java y después C#, y cada uno de ellos le fue agregando o quitando cosas al anterior. Por ejemplo, Java no tiene herencia múltiple, que sí tiene C++ y que C# se lo agregó, porque Java no lo tenía. Y C# le agregó otra serie de cosas, obviamente en ese ida y vuelta y evolución de los dos lenguajes, Java agregó después en distintas versiones o más modernas, releases más modernos, agregó cosas que no tenían originalmente.
Nace el concepto con Simula 67, que es un lenguaje que fue desarrollado por Christian Nygaard en Oslo, en el centro de cómputos noruego. En un centro de cómputo, ¿no? Más conocido que Simula fue Smalltalk, que es el que se considera prácticamente el primero de los lenguajes orientados a objetos. Smalltalk, todas las cosas de Smalltalk son objetos. Simultáneamente con la programación orientada a objetos, apareció el concepto de programación orientada a eventos o dirigida por eventos. Es un término que puede llegar a llevar confusión, porque uno de los paradigmas de la programación orientada a objetos es cómo juegan los posibles eventos con la programación. ¿Y qué es el concepto de evento en sí? ¿Y qué es un evento? Esto lo vamos a tratar a medida que vayamos avanzando con los conceptos de manejo de eventos y conceptos del paradigma orientado a objetos. Otros lenguajes, Ada, Basic, Lisp y Pascal, cronológicamente en el tiempo fueron los que fueron incorporando estos principios o este paradigma. Smalltalk, como les mencioné, es un lenguaje orientado a objeto puro. Vamos a hablar más en detalle que eso. De por qué podemos decir que el lenguaje es un lenguaje orientado a objetos puros o no, y cuál podría ser el problema de que sí o de que no. Smalltalk sí, Java no, para nombrar un par nada más. Vamos a ver cómo es C# a medida que avancemos. Y simplemente para entrar un poco a dar en detalles, a Smalltalk, que también se le dice que aparte de ser un lenguaje orientado a objetos puro, es un ejemplo canónico. Y acá hay una lista de todo lo que se les puede ocurrir por orden alfabético que soportan el paradigma. Muchos de ellos que están ahí son híbridos. Combinan el paradigma con otros. Y otros, como por ejemplo OO-COBOL, OO-PROLOG, se crearon añadiendo extensiones para soportar el paradigma. Siguiendo un poquitito con este tipo de conceptos de abstracciones, aparecieron lo que se llama AOP, o Aspect Oriented Programming, o programación orientada a aspectos, que se escapa de estas charlas. Lo que yo les contaba, con un diagrama de UML, tenemos que el cliente tiene una cuenta bancaria, que hemos llamado cuenta. Esa cuenta tiene un saldo, y esa cuenta sabe hacer un depósito a partir de un monto recibido, o sabe extraer. Por lo tanto, para depositar va a agarrar el saldo, le va a sumar el monto y va a dejar
ese valor como nuevo saldo, y para extraer va a tomar el monto. Si el monto alcanza de acuerdo al saldo existente en la cuenta, lo va a restar, de modo tal de que no quede un saldo negativo. Ese es el algoritmo que tiene ese comportamiento de esa cuenta. Cuando hable de atributos, saldo y comportamientos, depositar, extraer, en realidad no estoy haciendo programación orientada a objetos, estoy haciendo análisis orientado a objetos. ¿Y por qué uso un término? Porque es el término que me va a entender el dueño del banco o el gerente del banco, porque cuando yo le hable de atributo de un objeto y le hable de un objeto se va a dar cuenta, cuando yo le hable de un comportamiento también se va a dar cuenta. Son términos que usamos en distintos momentos, pero nosotros después vamos a ver cómo transformamos ese lenguaje cuando estemos haciendo programación. Acá cuenta este caso estudio, para que lo vayan leyendo, frenando el video del texto y contando un poco también lo que es OOA, OOD. Habla un poquitito de UML, que es Unified Modeling Language, que es un lenguaje unificado de modelación, de modelado, donde hay varios diagramas para poder representar un sistema. Después descubrimos que aparte había clientes, entonces tenemos dos clases de objetos. La clase cliente, que tiene atributos, nombre y DNI, y que tiene como comportamiento crear cuenta. Vamos a cambiar los nombres. Vamos a decir que el cliente tiene una variable de instancia nombre y una variable de instancia DNI. Cambiamos la palabra atributo por variable cuando estamos haciendo programación. O nos estamos queriendo comunicar con el programador que va a programar, supongamos que en C# orientado a objetos. Y crear cuenta, decimos que es un método. Cambiamos la palabra comportamiento por la palabra método. Y de ahora en más, yo voy a tratar de no hablar más ni de variable, ni de atributo, ni de comportamiento, y voy a empezar a hablar de variable para cortar, no de instancia, porque veremos que hay otros tipos de variables en las clases, y métodos, o sea, variables y métodos. Uno de los conceptos que mencionamos es el concepto de abstracción, que ya lo mencionamos de alguna manera, y acá está explicado un poquitito más en detalle a lo largo de estos párrafos.